Hola, hoy estamos con Sandra Romo y quiero platicarles que la conocí hace relativamente poco, me la vienen recomendando hace muchísimo tiempo y ha sido una delicia llegar con ella porque ustedes saben que soy súper curiosa y siempre quiero ver el mundo desde muchos ángulos distintos y Sandra me ha acompañado, la conocí porque fui con ella a una terapia y a través de ella he ido descubriendo justo el lenguaje del cuerpo desde sus muchas ópticas. Así es que Sandra, qué rico tenerte aquí. Gracias por aceptar el tiempo para Mm. charlar y que nos compartas tu Gracias a sabiduría. ti. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y gracias a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Mi formación es de fisioterapia, ¿no? Yo me formé en el Hospital ABC hace muchos años, cuando estaba ahí la carrera, y de ahí mi línea terapéutica fue irme hacia las cadenas musculares, que es el método de tratamiento con el que llevo trabajando ya muchos años. Y también hice una especialidad en psicoterapia funcional. Y la psicoterapia funcional me dio como esta parte que me faltaba de la emoción y de la personalidad y de conocer un poquito más a fondo qué pasa con el cuerpo visto o el ser visto desde todos sus lados, ¿no? Sus componentes cognitivo-conductual y simbólico también y con lo fisiológico, pero que va a unirse con mucho más allá, ¿no? Con experiencias de trauma o con experiencias mal vividas o bien vividas, ¿no? Y pues bueno, en algún momento de mi vida, desde la tesis, me enfoqué mucho en la población artística porque estaba muy descuidada, principalmente en músicos. Entonces, soy pionera en México en fisioterapia de las artes. Y pues creo que mi camino personal, o sea, de esta parte de ser terapeuta consciente, me llevó también este camino hacia lo holístico, a conectarme con las plantas medicinales, conectarme con la energía, ¿no? Y también con cuestiones más allá de la ciencia como tal, eh, tan como A más B es igual a C, como que de ahí desperté un camino más consciente. Entonces mi terapéutica va a todos estos caminos encontrados, pues obviamente con los años he ido depurando y afilando y conociendo y enriqueciéndome con más cosas, ¿no? Como método de Feldenkrais, técnica Alexander, que también amo mucho, movimiento somático. Y pues lo mío es la conciencia corporal, es la sanación desde la conciencia y bueno, pues el arte en mi vida también simboliza muchísimo. Es súper bonito porque justo eso que describes es lo que sentía en terapia, ¿no? O sea, esta unión de tantas hilos o ramas distintas y que era muy interesante, hablo de la experiencia que tuve ahora contigo, ¿no? Yo iba a sanar mi rodilla, ligamentos y terminamos hablando justo de las emociones, también me hablabas, explicas de las cadenas musculares y cómo, pues la postura, o sea, todas estas cosas que estás diciendo las fui sintiendo y encontrando ahora que estaba contigo. Y pensaba que qué interesante cómo la gente cuando, como que solemos pensar como muy en visión de túnel, ¿no? O sea, me duele la rodilla, entonces sano la rodilla y entonces el ligamento y es puntualmente el ligamento, cuando en realidad es ir viendo como el cuerpo como un todo, y justo creo que de eso habla este canal, ¿no? Educación 360, o sea, hablar de algo como lo humano y no abordarlo desde muchos ángulos, me parece como poco coherente. Y entonces por eso esta charla contigo me parece poderosísima. Me llama la atención también que la gente cuando habla de como de las emociones, las habla como si las emociones habitaran en la cabeza, ¿no? O en el corazón, o a lo más en la panza. Pero Así es, este ajá. impacto de las emociones en el cuerpo, me encantó cómo lo fuiste abordando en terapia con la rodilla poco a poco y cómo eso, o sea, los hilos que hablas, ¿no? Todo lo que manejas. Así es, y es que es muy complejo, muy completo, y tal cual lo describiste, como que el, como en esta educación tradicional de salud, que actualmente cada vez es menos, en donde deposita uno su salud a un terapeuta médico y le da esa responsabilidad como de él me va a curar, ¿no? De repente ya nos salimos de eso y bueno, en eso vamos un poco mejor como sociedad.
mucho que trabajar, mucho que pulir, pero ya estamos como haciéndonos más responsables de nuestra salud y también médicos y terapeutas están descansando de decir, oye, no es mi responsabilidad y también yo tengo que ser congruente con lo que hago y con lo que predico, pero también esta visión que tú dices de túnel, que me parece como muy importante poder como esclarecer, ¿no? Este rollo de el ligamento, entonces tengo una hernia discal, tengo un menisco en la rodilla, y entonces es como, oye, pero no es el nervio, ¿verdad? O, oye, pero no es nada más una contractura muscular, ¿verdad? O sea, como que ya las vamos hasta jerarquizando y de algún modo nosotros mismos, o bueno, en esta parte social, como que se nos ha enseñado que hay estructuras mucho más peligrosas que otras, ¿no? Entonces, a los nervios les tenemos mucho miedo, mucho respeto, igual al sistema nervioso, y todo lo demás, como hay una contractura muscular, no pasa nada, ¿no? Y bueno, este ejemplo me gusta darlo mucho porque muchas veces llegan con nosotros a tratamiento con dolores muy crónicos, con algias que ya han tratado de muchas vías o con problemas que no han cedido con la fisioterapia tradicional. Y entonces yo les doy este ejemplo, ¿no? O sea, imagínate que tienes una puerta de auto así eléctrica que se colgó y entonces la tienes que reparar, ¿no? Pero imagínate que nosotros para repararla, en vez de colgarla, empezamos a ver que está raspando por abajo porque está colgada, entonces lo que haces es quitarle o rasparle a la puerta, ¿no? Con tal de que ya no haga arrastre y que no haga hoyo. A veces la fisioterapia o la medicina acaban haciendo eso, ¿no? Como, pues sí, límpiale la cirugía, quítale, y si está comprimido, pues ábrele, ponle algo para que no roce, ¿no? O cámbiale, ya se desgastó demasiado, pues cámbiale la pieza por algo de metal. Y en realidad a nadie se le ocurre como colgar la puerta, ¿no? Entonces, en la visión cadenística es muy interesante como una rodilla muchas veces es víctima de cómo está ese desequilibrio postural, ¿no? La cabeza para un lado, el tórax para el otro, se ve la pelvis girada y la persona no se da cuenta porque esas partes del cuerpo tal vez no están doliendo. Lo que duele mucho es la rodilla, ¿no? Y entonces, eso es cuando es algo muy crónico. Pero incluso si fuera traumático, tenemos predisposiciones que nos llevan en encadenamientos a que todos nos podemos caer de la misma manera, pero a alguien se le lesionó el cruzado anterior y a alguien el posterior, aunque sea la misma caída y el mismo mecanismo, porque tenemos sobrecargas y tenemos posturas, ¿no? Que nos van definiendo. Por eso nuestras formas de cuerpo son diferentes. Entonces tenemos hombros que a lo mejor son más de percherito, o hombros que son así como caídos, o hombros donde casi el cuello no se puede, no se ve, no se aprecia, ¿no? O igual con las rodillas, porque hay rodillas para adentro, rodillas valgas, o rodillas para afuera, ¿no? Los que se paran de charrito, que son como rodillas varas, o estas rodillas de bailarina de ballet, ¿no? Que son hacia atrás completamente, y otras que están así en flexión. Entonces, todo eso a nosotros nos da ese lenguaje del cuerpo que muchas veces no es hablado, la mayoría de las veces es solamente el lenguaje del cuerpo, nos dice a nosotros, los cadenistas, nos da mucha información de cómo es esa persona, qué hay qué hay detrás. Eso, ahí, bueno, quería que llegaras justo a eso, porque el día que me viste, que me viaja como solo con verme la postura hablabas justo como de todo este lenguaje que tenía, o bueno, que tiene mi cuerpo. Entonces, ¿cómo hiciste un análisis, ¿no? Como de mi personalidad sin que nos conociéramos, sin que tuvieras referencias previas, solamente de verme? Y me moría de la curiosidad, ¿cómo? Y me explicaste un poco, pero creo que si nos hablas un poquito de eso, es muy lindo justo, el cuerpo habla. El cuerpo habla. Y lo que me encanta de cadenas musculares, que voy a explicar en este momento, es que parte de un neurodesarrollo. O sea, no está como tan improvisado o eh, como tan de que a alguien se le ocurrió y ya, sino que tiene mucho un fundamento del neurodesarrollo. Entonces, por ejemplo, la primera familia muscular en formarse, y hablo familia porque son grupos musculares, es la cadena familia muscular es la anteromedial, vamos a abreviarla como AM, que surge cuando el bebé está formándose en el vientre materno, ¿no? Entonces, ahí es donde la placa neural se forma y en esa postura es la salud completa de la columna vertebral y pues de todos los órganos, ¿no? Es una postura de nidito en donde todo se va formando. Y esa es la primera cadena, que cuando nosotros estamos en el día a día por ejemplo, estando de pie, es la que nos lleva a poder ir hacia atrás, ¿no? La familia muscular nos frena, de hecho, de ir para atrás y cuando está en exceso de tensión nos vamos a inclinar hacia atrás. Entonces, en alguna etapa de la vida, esa familia muscular podría estar más activa, que precisamente es en el bebé y en el adulto mayor, como en estos extremos de la vida, ¿no?
y tiene una correspondencia a nivel de la personalidad, que en este caso es la necesidad de afecto, ¿no? Es como esta gran necesidad nutricia que tiene que ver más con lo maternal, ¿no? Entonces, estoy hablando como a grandes rasgos porque, ¿no? Es muy interesante esto. Y entonces este bebé empieza a explorarse y empieza a llevar su pie y su dedo gordo a la boca y empieza a conectarse con las sensaciones internas. Y esos músculos que empiezan a hacer estos movimientos hacia adentro, corresponden a una familia muscular que se llama anterolateral. Entonces, en algún momento de nuestra vida se puede expresar más como la introversión. Es esos momentos en los que a lo mejor nos cruzamos de brazos o a lo mejor nos cerramos aquí, a lo mejor los hombros se van hacia adelante, cruzamos las piernas y es ir hacia adentro, ¿no? Es más, cuando en cámara escondida de repente estos videos chuscos, ¿no? Que espantan a alguien, lo primero que hace es llevarse las manos al corazón, porque también tiene que ver como con una protección, ¿no? Entonces, y todos tenemos esas familias musculares. Ahora, la opuesta, complementaria, es todo hacia afuera. Entonces el bebé empieza a descubrir que avienta algo y suena y lo mira y se ataca de la risa y es este bebé que todo lo empieza a aventar y es súper curioso cómo empiezan a explorar su alimento y de repente empiezan a aventar cosas y como nos reímos y como el sonido hace y como todo, empieza a descubrir ese mundo afuera de él, ¿no? Entonces, esos músculos, los que empiezan a trabajar hacia afuera, que están en la parte posterolateral, tienen esa parte de la personalidad que nos lleva hacia afuera y es la extroversión, ¿no? Entonces, si yo me voy a presentar frente al público, voy a dar una conferencia o voy a cantar, muy probablemente pueda expandir mis brazos, ¿no? Esas alas, ¿no? Y las piernas pueden abrirse un poco más y tiene que estar súper relajada la mandíbula y a lo mejor también la zona del diafragma. Entonces, son esos músculos que funcionan hacia afuera, ¿no? Y luego vamos construyendo en el inter otras familias musculares, una que tiene que ver con el enderezamiento, con la actitud de ir hacia arriba, que tienen que ver con músculos de la respiración, como el psoas, el diafragma, los escalenos y otros músculos. Y también a partir de la pubertad empieza un encadenamiento que es el posteromedial, que en quienes nacieron por el canal del parto, por el canal vaginal, es el de la supervivencia y es justo la extensión y que aparece en la pubertad, ¿no? Y ahí es cuando yo quiero aterrizar, es cuando quiero, más que esta nutrición emocional, es esta provisión pues económica y también lógica, de razón, de esta visión como más hacia lo que quiero, ¿no? Como de aterrizar proyectos y el de la respiración, que es el enderezamiento, que esa se llama postero anterior y antero posterior, tiene que ver más con este lado espiritual, con la psicología. Entonces, todos tenemos estas familias musculares que ahora describí como muy como con una brocha y que tiene que ver con huellas que se van formando en el cuerpo. O sea, con, digamos, como te decía, ¿no? Tenemos cuerpos diferentes, hay quienes tienen los hombros así, que tiene que ver con un encadenamiento anteromedial, o hay quienes tienen los hombros de percherito, entonces es una cadena postero anterior que va hacia arriba. Entonces nosotros vamos detectando qué huellas hay en el cuerpo y vamos viendo cuáles están en exceso y cuáles están en carencia. Y es En sumamente interesante eso. entonces, o sea, esto que lo dices con los nombres de los músculos, los que no entendemos, pero tiene que ver con, estás viendo los hombros así, entonces hay una personalidad que acompaña como a esta postura, ¿no? Que Hay una, hay una huella, como si okey, tuviéramos todos un equipaje que dice, oye, esta persona, si tiene mucho de este encadenamiento anteromedial, tiene una gran necesidad de afecto. Es una persona que su equipaje dice amor, se va a nutrir con amor, ¿no? Pero a lo mejor esa persona, aunque físicamente se ve así, a lo mejor empezó a trabajar desde los 7 años porque tuvo que salir a la calle a trabajar. Y ahí es cuando empiezan, ¿no? Hay personas que, aunque no hagan ejercicio, y seguramente te ha tocado, ¿no? No tienen tantos dolores, no han tenido tantos conflictos en el cuerpo, pero hay quienes desde muy pequeños, que si fibromialgia, que si dolores miofaciales que no se quitan, que si las actitudes escolióticas o escoliosis súper fuertes, y es porque tal vez una parte de ellos trae un equipaje, a lo mejor hacia la introversión, pero los papás eran ejercicio, deporte, y es justo lo opuesto. Entonces, hay veces que lo que vemos checa con su forma de ser y hay veces que no checa, pero por lo que les tocó vivir. Entonces es como bastante complejo porque nos da una lectura como todo, pero es una fachada. Conforme vamos tocando, sintiendo y la persona va expresando y va conectando con su cuerpo porque les llegan memorias, les llegan recuerdos. Es algo muy bonito porque el cuerpo tiene mensajes ahí siempre atorados, ¿no? Que de mm, repente
salen y surgen. Te escucho. 2 cosas que me quedan ahorita de lo que explicabas es, una, qué impresionante cómo desde que creo que es lo que hablábamos cuando te fui a ver, esta de pronto nuestra incapacidad de escucharnos a nosotros mismos y como papás o como guías de pequeños, también de pronto no escucharlos y esto, ¿no? O sea, si a lo mejor yo soy superdeportista y entonces, y esta llevar a los niños a donde yo quiero que estén, porque, o sea, es interesante ver también cómo estas lecturas energéticas, posturales, de todo, de pronto es interesante, me parece muy interesante. Sí, muchísimo, porque a veces no sabemos escuchar en su equipaje qué hay, ¿no? Muchas veces sí tenemos la genética y se va a parar mucho por imitación igual que nosotros, pero es que hay veces que van a romper el esquema y muchas veces nos vienen la gran mayoría de las veces como pequeños maestros nos vienen a decir, oye, yo voy a tener mi camino, yo te elegí a ti, pero yo voy a encontrar mi camino. Entonces, aquí de lo que se trata mucho es como darnos la posibilidad de la adaptabilidad. O sea, el riesgo es cuando empezamos a caer en los excesos, porque hasta un exceso podría ser demasiado positivo y demasiado alegre y demasiado feliz y demasiado, ¿sabes? O sea, como que aquí lo que, bueno, quien creó este método, porque hay diferentes líneas de cadenas musculares, yo soy como discípula de la inicial, que fue gracias a Godelit Denise Stroif, que fue una kinesióloga belga, y de lo que ella como que remarca mucho es esta posibilidad. O sea, el cuerpo debe de poder tener esa adaptabilidad, porque si estoy triste, soy capaz de expresar la tristeza en mi cuerpo, pero voy a poder pasar a lo siguiente. Cuando ya no paso a lo siguiente y esa tristeza empieza como a tener estos frenos corporales y que claro que a todos hemos tenido nuestras vivencias traumáticas y pues historias de vida seguramente en muchas personas ha sido muy difícil, pero aquí lo interesante es lograr llevarnos a esa adaptabilidad y los niños son esponjas en ese sentido. ¿No? Son flexibles al mil, pero no hablo de la flexibilidad de la articulación, hablo de esta flexibilidad, ¿no? De la Sí, flexibilidad aquí y que a veces nosotros sin querer podemos llegar a rigidizar. qué interesante, ¿eh? Qué interesante esta parte de la escucha y la palabra que usas, adaptabilidad, también me parece muy linda y me recuerda a una charla que teníamos que era, y yo te decía, bueno, pues la postura, ¿no? O sea, yo cuando era chiquita que me enseñaban la postura que deberíamos tener todos es muy derecha, ya sabes, el libro así, no, no, sin libro, no, pero, y me decías, pues depende, ¿no? Y o sea, como que no hay una postura que sea la postura a perseguir, y eso también creo que quita como el estrés, ¿no? O sea, cómo tenemos todos que pararnos y todos que la adaptabilidad, eso, o sea, ¿no? Esta parte como si estoy triste, si estoy contenta, cómo vamos sí, transitando las emociones y permitiendo que el cuerpo vaya modificándose. Así es, porque sí ha habido un estereotipo de postura, incluso en mi carrera, ¿no? Así como el modelo anatómico y es echa hombros para atrás, ponte derechito. Y cuando, no sé, ves videos de personas haciendo ejercicio y todo, siempre es como cuida la postura y acá, pero la realidad es que no es esa la postura correcta, no es una postura correcta, ¿no? Podría haber alguien así como estereotipo de lo que es la postura correcta y si le preguntas, no tiene una columna feliz, ¿no? Entonces sí es muy lindo esto de podernos dar esos permisos, ¿no? Y de verdad, que si un día estoy triste, pues que me permite estar así, o sea, y además es eso, más allá de cómo nos vemos, es cómo nos sentimos. O sea, uno no debería de buscar el verse bien, bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Como verse bien no debe ser el objetivo, sino sentirse bien va a traer en consecuencia el verse bien. Y son como primas hermanas, pero no es lo mismo. Si uno intenta llegar desde el verse bien, pues a lo mejor se va en la fachada, no sé, en hacerse el cairel en el cabello y ponerse la mejor ropa o verse bien físicamente también, ¿no? O sea, en el deporte se promueve mucho, que está bien, me parece bien la parte estética, pero al final no sabemos cómo se sienten, no sabemos cómo está ese zapato apretando los dedos, no sabemos cómo, no, y ahorita estamos ya bien relajados, ahorita ya no planchamos la ropa, Mm. ahora ya no es tanta la regla de, oye, si estás comiendo no subas los codos o es una grosería estirarse. O sea, pensemos en nuestras abuelas y en cómo era antes, ¿no? Esta parte de con una cinta, el librito y la cinta en la espalda, pegamento, ¿no? Porque si te encorvabas, uy, no.
Entonces ya estamos mucho más relajados, pero sí es cierto que todavía tenemos ahí unos estereotipos y esa es la parte que nos toca a nosotros pues como romper, ¿no? Y también conocer las etapas. Por ejemplo, una de las posturas que me parece importante resaltar es la del adolescente. El adolescente que está aplastado, que está como jorobado y que así nos llegan mamás de, oye, es que mi adolescente tiene mala postura, ¿no? Normalmente ese encadenamiento tiene que ver con la búsqueda del ideal. O sea, tiene que ver con quiero parecerme a alguien y no sé a quién todavía. Entonces tomo figura, o sea, de entrada mamá y papá ya no representan, ¿no? Como que ya no son el estereotipo, ya ellos justo no, quiero lo opuesto a veces o tal vez que se parezcan pero no son ellos sin saberlo. Y entonces esas posturas aplastadas tienen que ver con eso y tienen que ver con que como con esta búsqueda espiritual muy profunda, pero que no le saben poner ese nombre, ¿no? Entonces, es súper interesante porque con ellos trabajamos mucho la activación, o sea, el ritmo, el baile, el movimiento más hacia el empuje, ¿no? Cosas como que pueden ayudar son, por ejemplo, eh, danza con telas, ya sabes, hacer danza aérea, que puede ayudar muchísimo a nutrir esos empujes, todo lo que es básquetbol, trampolín, saltar la cuerda, ¿no? Todos los brincos, correr, la activación, ayuda mucho a que ellos vayan construyendo como las partes de su cuerpo en su lugar y las vayan sintiendo, porque a esa edad lo que menos hacen es sentir su cuerpo, están flotando en la idea. Por eso es la búsqueda del ideal. Están en la idea, ¿no? Pero es una etapa, va a pasar también, aunque sí se podrían quedar ahí como a veces conocemos a eternos adolescentes. Pero qué lindo, porque eso de nuevo es cómo cada etapa tiene su momento y cómo también va tan de la mano con lo que está pasando neurológicamente, ¿no? Y como con el entorno, o sea, como al final es un todo y dejar de analizar las cosas solo con una, sí, con la visión de túnel que decíamos hace rato, ¿no? Y una de las cosas que pienso que hablábamos también el otro día, y cómo también está impactando como el entorno, que tú y yo hablábamos de la importancia del juego, y cómo de pronto se va perdiendo en muchos lugares, y la hiperproductividad, la necesidad de lograr cosas, la clase tras clase tras clase, ¿no? Y de pronto, ¿qué pasa a nivel cerebral, corporal? ¿Cómo los adultos llegamos a una edad? Hablábamos tú y yo cómo hay una gran parte de los adultos que nos cuesta tanto conectar con el juego y con nuestro cuerpo y habitar las emociones, que pareciera que son temas desconectados, ¿no? Pero cómo todo esto va ayudando también a que podamos como estar más conectados y más habitando el enojo, la tristeza, la ternura. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Y es que el juego es como dentro, por ejemplo, de la psicoterapia funcional es toda una experiencia, ¿no? Es la experiencia básica del juego. Y este juego que nos da disfrute, que nos da placer, que nos da un poco de competitividad, pero sana, ¿no? Está como que sí gané, pero que llegue a estar sana sin sentirte mal si pierdes, ¿no? Este juego también físico, en donde hay fuerza, pero también hay calma. Este juego a veces podría estar mal vivido y más en nuestra actualidad, porque lamentablemente se ha intelectualizado mucho a los niños, ¿no? Como que aprende a escribir, a leer, y las matemáticas y las sumas, que sí son muy importantes, y libros y lecturas, pero muchos desde el razonamiento, desde lo intelectual, y lo físico acaba siendo deporte, ¿no? Actividad física o competitiva, pero este juego así de vamos a hacer bolitas con papel y aventárnoslas y hacer maromas y como estos juegos así de este, pues no sé, Hay un como era para antes, ¿no? De qué. que vas haciendo ronda. Sí, claro, así, tal cual. Mm. Entonces, esa parte sí la hemos perdido y bueno, de hecho yo la reconstruí a partir de que hice la formación de psicoterapia funcional, pero cuando más fue con mi hija, o sea, fue como, ¡ah! Fue increíble empezar a disfrutar las tardes de juego, reírme de la nada, ponérmela en los pies y aventarla y escuchar cómo se reía, o sea, esos juegos así que no están tan planeados, pero que salen, ¿no? Y es muy bonito. Y el juego que nos hace, pues hace que todas nuestras familias musculares, principalmente las de la respiración, entren en chispa, ¿no? Y nos suelten. Porque es cierto, hay mucha rigidez. O sea, actualmente las personas ya no hacen los movimientos de brazos cuando caminan, ni este movimiento de caminar así con el pie. O sea, que vamos como, y si a eso le agregas
los tacones, no sé, miles de accesorios. Sí, es verdad que las personas adultas ya no pueden brincar a veces, ya no pueden darse una maroma, tienen terror a ciertas, no sé, a carreritas, ¿no? Eso es muy cierto. Y la verdad es que creo que nunca es tarde. Nosotros hemos tenido pacientes ya, ahora que estoy dando el taller de conciencia corporal, justo una de las sesiones que fue de postura, de tanto sentado como de pie, saqué las pelotas grandotas, las tipo bobat, y bueno, la grabé, estaba botando feliz, así como niña chiquita, o sea, te hablo de alguien de 60 años, así botando feliz, fascinada, así de, ¿qué es esto, no? Y bueno, así como ese tipo de cositas que de repente uno ve y que se libera y que cuando les dices, oye, a ti no te va a pedir reposo, a ti te va a pedir sal a bailar o eso, juega, ¿no? Retoma el juego, es súper liberador. Qué bueno que lo tocas porque es muy saludable, es muy sanador. ¿Sabes? O sea, es que a mí me llama la atención como la gente cuando crece cree que ser adulto es ser serio, ser como estructurado, y creo que la estructura no la entendemos como del todo, porque creo que la naturaleza está llena de estructura, ¿no? Y es una estructura flexible, fluida. Y creo que eso nos hace falta y desde esta viene una frase que quería mencionar y que es importante en este momento. El 42% de los mexicanos reporta estrés mensual y mucho de eso se guarda en nuestro cuerpo, según los datos recientes. Me parece interesante porque hablar de, o sea, hablamos de estrés, pero también cómo, ¿no? Como empezábamos en esta charla, o sea, cómo el cuerpo es un lenguaje de todas esas emociones no expresadas, o esta rigidez que hablamos, o esta estructura en la que hay que hacer, ir para adelante, y de pronto llegamos a momentos. A mí una frase que me rompe mucho es, ahora que me lastimé la rodilla, era: "Ay, es que ya estamos en la edad en la que", y yo decía: "Yo no siento que sea la edad, o sea, siento que hay gente", ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, si te empiezas a volver rígido, sin movimiento, pues sí, yo lo que pienso es como estos vasos de cristal que son duros y entonces, pues, claro que se cae y se rompe, ¿no? En cambio, Tal cual. creo que jugar, porque además, de nuevo, cuerpo, mente, energía, ¿no? La flexibilidad de la vida. Te voy a poner un ejemplo que no sé si me odien cuando lo ponga, pero creo que la pandemia, al menos a mí me enseñó mucho que esta parte del juego, de la flexibilidad, también me hablaba mucho de la salud de la gente, de la enfermedad, de cómo vivió el espacio. O sea, creo que todo esto está conectado y es interesante solo tenerlo presente, el juego y el tiempo de ocio, ¿no? O sea, las pausas, el silencio, la no estructura, el reunirse para nada o para algo que solo genera placer, porque esto tú lo ves desde el cuerpo, pero cómo cerebralmente genera endorfinas, cómo impacta al entorno, cómo también cuando nosotros nos damos estas posibilidades, nuestro cuerpo tiene otra postura y otra capacidad para acogernos y acoger también a los demás, ¿no? Ay, qué bonito, me encanta cómo lo describes, qué bonito que lo platiques así, porque es de verdad como sumamente necesario que más escuchas, ¿no? Estén en este canal. O sea, de verdad hay que volcarnos hacia el juego, hacia lo libre, hacia ese placer de moverse. O sea, que bueno, parte de de los consejos que yo les suelo dar, como por dónde empiezo, ¿no? Fíjate, una vez llegó una paciente, bueno, consultante, así que se acababa de jubilar y pues con muchísimos problemas, ¿no? De musculoesqueléticos y de salud. Y me dice, es que yo ya me jubilé y ahora no sé qué hacer con esto, ¿no? Así de yo misma, yo ya no me siento bien conmigo. Y entonces escribo yo como meta terapéutica que habites tu cuerpo y que lo habites con placer, que lo habites con disfrute. Y bueno, fue para ella sumamente simbólico esto, siempre me lo agradeció, como es sumamente poderoso el que yo quiera habitar mi cuerpo. Entonces, el consejo que a mí me gusta como dar algunos tips, y uno muy importante es que nos hagamos de un espacio psicosomático. Que bueno, psicosomático para los que no están como muy de la mano, muy en esto es este soma, de somático es del cuerpo y psico es de mente, ¿no? Obviamente todo está entrelazado, ¿no? No es como me despierto y dejo la ansiedad en la cama o la depresión, no, se va todo en junto y todo, el ser humano es muy complejo, ¿no? Entonces, en este espacio, tener un tapete
de estos de foamy o un tapete de yoga o dos, o algo alfombrado, un piso de madera, lo que ustedes consideren que pueda ser como muy acogedor. A lo mejor un silloncito de piso, unos cojines, pintar ese cuadrito de un color que les guste, unas velas, unos inciensos, aromaterapia, algún cuadro que sea representativo. También nos ayuda mucho tener como esta parte de esencias, aromas, como para oler y también eh, recomiendo mucho para el tema de la neuroplasticidad positiva, también estar probando de vez en cuando ciertas, no tal cual un alimento, pero sí, por ejemplo, el cardamomo, especias, ya se me iba, especias, por ejemplo, la albahaca, la menta, ¿no? Entonces tienes ahí hojitas que puedes masticar o tienes semillitas como la pimienta, el cardamomo, algo que te saque como de este estrés diario, porque es verdad, ahorita actualmente nuestra demanda laboral o a quienes tenemos hijos, quienes estén pasando por una separación, o sea, hay infinidad de cuestiones que nos pueden llevar a estrés. Entonces hay que hacernos nosotros de herramientas. Y una muy bonita es tener ese espacio psicosomático como un lugar sagrado, puede ser un rinconcito de una habitación. Y entonces ahí te puedes volcar cuando llegas a tu casa, cuando estés más saturado de todo, las ideas, trabado, problemas, conflictos, te conectas contigo. Antes que cualquier cosa, te acuestas en el piso y te empiezas a tocar. Te puedes dar un poco de masaje, puedes hacer ciertos movimientos. Más allá de una clase como tal es moverte, a ver, sentir qué puedo hacer ahorita y me puedo abrazar y me puedo balancear a un lado al otro, puedo mover la cabeza, me puedo tocar donde siento la tensión, ¿no? Un poquito de automasaje. Y entonces con esas herramientas uno puede como descargarse porque se está conectando con esos mensajes, ¿no? Y entonces, ya después de eso, ya vendrán las ideas, ya llegará la calma, pero no podemos a veces arrancar si no nos conectamos. Y pues bueno, hay miles de herramientas, hay miles de métodos, pero aquí, si ahorita para muchos es lo primero, simplemente es irse al piso No, y y ahí van yo a saber qué hacer. ahí te diría, a veces uno está en situaciones de estrés o de momentos que no te puedes ir al piso, pero creo que un ejemplo muy importante es vuelve a ti, ¿no? O sea, estamos en una etapa en la que vivimos muy en la cabeza y cuando es en el cuerpo tiene que ver más como desde el deporte, desde el hacer, no desde el sentir. Y creo que así, o sea, solo cerrar los ojos. Hace poco fui con una amiga que es terapeuta y me decía, ¿qué escuchas? ¿No? Y cómo estamos en el automático en la cabeza. Esto de las esencias, quizás olerlas a voluntad, pero también cerrar los ojos y sentir cuáles son los olores que vienen, un poco como solo vuelve al cuerpo, conecta, porque a veces, a mí creo que a veces cuando escucho estas opciones digo, es muy lindo, pero la verdad es que siento que son como, lo voy a hacer y nunca lo hago, ¿no? Porque es O porque estás en tu oficina y no tienes ahí donde acostarte y hay más personas. Y porque luego claro, llegas a la casa y el espacio es chiquito y la vela, o sea, como que siento que estamos tan en las prisas que de pronto un ritual que sea muy, muy sencillo, real, ¿no? Como algo que pueda hacer aquí en el coche, en la escuela, y que yo siempre pienso, hay muchos lugares bien lindos, pero lo importante es volver a ti, ¿no? Como tú en ti y como ubicar dónde estás parado. Y creo que esta la comparto también porque mucha gente escucho que pierde la paciencia con los hijos fácilmente. Y este es otro tema antes como de desconectarnos. Esta parte de cómo los hijos nos sacan de quicio con cosas que nosotros no estamos entendiendo, que son parte de su evolución o su momento. Voy a dejar un ejemplo. Mi hijo está entrando a la adolescencia y ahora que entiendo con la poda sináptica, la neuronal y toda esta cosa, todo el tiempo está tamborileando los dedos y oye una canción una y otra vez y yo, bueno, me podría volver loca. Ahora que entiendo que es parte de su proceso y que ese movimiento repetitivo le está ayudando a él a algo, digo, qué interesante, ¿sabes? Podría yo ponerme loca y gritar, pero quizás solamente ver qué me está pasando a mí con eso y como también buscar yo un espacio de distancia o ver cómo resolverlo, pero como su cuerpo está habitando un proceso y el mío está en otro. tal cual. Creo que dije mil cosas, pero era por ahí. No, me encanta, me encanta. A mí
un tip que cuando conocí a mi compañero de vida, a Fuad, me encantó, él también es terapeuta y eso me hizo mágico y que ahorita que decías, bueno, no estás en el piso, no estás en tu espacio somático, sí, ¿qué puedo hacer? Aparte de lo que mencionas de conectarte con los aromas y con los sonidos, también es tal cual aprender a tomarte el pulso, o sea, ¿no? Dos dedos aquí y cuenta hasta 15, cuenta hasta 30. Conéctate con tu pulso, o sea, esa pulsación es tu vida, es tu sangre, es tu latir. Entonces es un momentito de entrar en ti y a veces no tenemos como nada. Entonces, y respirar, ¿no? Respirar, respirar. La verdad es que la principal herramienta es la respiración, ¿no? Y a veces lo tenemos muy bloqueada por esas angustias, por ese, pues, estrés crónico. Pero yo creo que todos, como tú bien dices, todos tenemos un proceso, todos tenemos esta parte evolutiva y hay que aprendernos a respetar eso, ¿no? Entonces es muy lindo conocer nuestras etapas. Y como dices, mirarnos a nosotros, qué el otro me hace a mí. Eso me parece para subrayarlo, porque no es el otro, es el otro en mí, ¿no? ¿Yo qué? Yo soy la que tengo que resolver. O sea, en este caso los papás son los que tenemos que trabajar en nosotros para que podamos ver efecto en los demás, ¿no? Y puede ser que estés efecto y puede ser que no estés efecto también. Y con esto, del otro día me decías, es interesante porque a veces hablamos de la ternura y, ¿no? Y como si no le hemos habitado hace tiempo, o el enojo, o el llanto, que pareciera que son emociones que tenemos constante, pero que ya cuando uno la analiza, pues no, vamos como bloqueando, no permitiendo, ¿no? Porque hay que estar en esta vorágine de vida. Y entonces creo que es interesante esto. Decías la respiración y esta autoobservación que está conectada a lo que decía. Hoy venía manejando y yo digo, ay, la conciencia corporal, ¿y no? Y de repente me di cuenta que no, que en realidad creo que el 90% o el 99% del día la respiración es como muy, muy superficial, poco consciente de entrar y digo, qué interesante, como, ¿no? Como que siento que vivimos ahí, en el apretadito. No, y son, sí, o sea, yo creo que está increíble. O sea, primero es darse cuenta que estamos en el apretadito. Tal cual. Te das cuenta de que estás en el apretadito y ya el siguiente paso es, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Y hay muchísimas formas, ¿no? Pero lo primero es conectar con eso. Y por otro lado, relajar, que la verdad es que yo que soy pro conciencia corporal y facilitadora de la conciencia corporal, al final, como también les digo, nos volveríamos locos si estuviéramos todo el tiempo con conciencia corporal porque habría una hipervigilancia y nos saturaríamos y sería como desastroso. O sea, tan es como, otra vez, ¿no? Los extremos. O sea, tan es tan malo no tenerla como tenerla demasiado, al grado de ya no poder como soltar la mente de uno mismo, ¿no? También tenemos que estar percibiendo al otro y percibirnos en el entorno y desconectarnos y también, digo, hay un viaje interno también aquí en la mente, ¿no? Que a veces eso es lo que nos está costando, pero principalmente si somos personas como con esta tendencia al estrés, al agobio, a la angustia, a estar con un pensamiento obsesivo, como tú bien mencionaste, el ocio. ¿Qué es el ocio? Esta cuesta, si dejas una pierna caer, y dejas la otra y estás conectándote con estos movimientos de ocio. O sea, puedo tener ocio y eso está muy bien. Y si es una experiencia que actualmente es como, te estás rascando la panza, ¿no? Y no estás haciendo nada, no, es que hacer nada está bien, eso es saludable, eso está Y, muy bien. a ver, y no solo saludable, es necesario porque a nivel neurológico suceden millones de cosas y en realidad a mí me llama la atención esta parte. La gente ubica hoy en día el ocio con ver el celular, Instagram, TikTok, pero esta parte del ocio, de verdad, de no ver las nubes pasar, o sea, para mí era como esta época de los genios, cuando les caían, ¿sabes? Los eurekas, el wow, el claro, o sea, ese momento en el que no estás con el esfuerzo en nada, pero que todo conecta. Ay, sí, tener esos momentos es súper lindo. La verdad, hay que fomentarlos, hay que agendarnos ocio. Así como nos podemos agendar placer y juego, hay que agendarnos ocio. Oye, Sandra, qué linda. Me encantaría seguir platicando porque sé que tienes muchísimo que aportar, pero no quiero abusar de tu tiempo. ¿Hay algo con lo que quieras cerrar, como alguna cosa a compartir, algún ejercicio que pueda ayudarle a la gente? ¿Algo? Bueno, se cortó un poquito, pero sí puedo, si entendí bien algo para cerrar y compartir. Mira, yo creo que
a mí como me gustaría cerrar, bueno, primero es agradecerte por el espacio, porque me encanta tu canal, de lo que estoy descubriendo, me encanta conocerte también como persona. Em, Me encanta saber estas inquietudes que tienes y que nos puedes llevar como a realmente reflexionar y hablar de esto que sana socialmente, ¿no? A todas las personas por igual. Como que también me encantó que yo tenía la idea de, bueno, por esa educación como para niños y me dices, no, es que la educación, o sea, justo quiero romper esa idea de la educación, ¿no? Entonces yo aprendo mucho de ti. Y bueno, pues para cerrar así, para las personas que nos están viendo, que les interesan estos temas, a mí me gustaría darles como que puedan aplicar de algún modo el darse cuenta de que la postura y las emociones están en relación y que no es que exista algo malo o bueno. Yo creo que le quitaríamos la etiqueta, sino más bien mi cuerpo tiene un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué me quiere decir este dolor de estómago? ¿Qué me quiere decir esta fascitis plantar? ¿Qué me quiere decir estas contracturas crónicas, estos dolores de cabeza? Como para justo no normalizarlos, ¿no? Y que, por ejemplo, la, la elección que tengan de tratamiento, que hay miles de formas, que sea lo más integral posible, o sea, que sí vincule, no nada más con la contractura muscular y vamos a deshacerla porque sí, ¿no? Sino que se vayan como más a fondo, sí, o sea, aquí hay algo, hay un exceso en mí, hay una carencia en mí, y bueno, pues seguramente el camino va a facilitarles, ¿no? A los terapeutas, a los médicos, a los coaches, ¿no? Todo lo relacionado a esa sanación interna y saber que todos tenemos un proceso, ¿no? Entonces, pues eso sería como mi cierre. Sandra, qué lindo, muchas gracias. Voy a hacer un último comentario. Me encantó cuando fui a verte que me decías, haz marometas, como esta postura, el apapacho, la nutrición, desde una herida de una rodilla que pareciera que no está conectado y me pareció tan bonito, ¿no? El doctor anterior me quería operar y llegar a esto donde es cómo tú observas tu cuerpo y cómo puedes irlo, o sea, me impresionó como en 2 sesiones la rodilla ha ido cediendo y cediendo como que siempre decías, ¿no? Si el chiste es darle a ese apapacho y si está doblada y no se puede estirar, no le intentes estirar porque lo que está necesitando. Entonces me encantó como okey, ¿sabes? Esta siento que vivimos en el no pain, no gain, la política del esfuerzo, el vamos, y es como, entonces me encanta, porque para mí vuelve a este espacio de busquemos el silencio, busquemos como el apapacho, el gozo, la diversión, la risa, y desde ahí creo que está más bonito la educación, la sanación, la compartición. Me encanta, Ale, totalmente de acuerdo. Estamos en el mismo barco, me encanta. Oye, pues feliz de que estés acá. Si otro día tienes ganas de seguir hablando y que profundicemos en alguno de estos temas de cadenas musculares o cómo el cuerpo habla, feliz de tenerte por acá. Te mando un beso enorme y Ay, muchas gracias gracias, por tu Ale. tiempo. Muchas gracias a ti, claro que sí. Lo volveremos a hacer. Un fuerte, Padrísimo. fuerte abrazo.